12 de abril de 2026, Perú celebra elecciones presidenciales. El noveno presidente en una década, 36 candidatos y cerca de 4 de cada 10 ciudadanos que a días de la votación todavía no sabe a quién votar o directamente dice que no va a votar a ninguno. En este canal os hemos hablado de la tragicomedia peruana con sus presidentes y ahora que hay elecciones presidenciales, muchos creerán que es conveniente hacer un repaso de los programas de los candidatos y la pregunta que os hago es ¿para qué? ¿Qué sentido tiene analizar los programas de alguien que probablemente en unos meses ya esté fuera? Las elecciones en Perú tienen muy poca utilidad, sin embargo, todos sabemos la peculiaridad de su economía. Tienen una macroeconomía de primer mundo, pero el resto parece Afganistán. Pero, ¿por qué con todo el oro, la plata, el cobre y el guano que han extraído en 500 años, el Perú sigue siendo un país de renta media con el 72%? Su fuerza laboral en la informalidad. La respuesta es que Perú ha repetido durante 5 siglos el mismo error. Un error que mantiene a la nación condenada al subdesarrollo y en este vídeo lo vamos a ver. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Pero antes, bienvenidos a 2026, donde la IA está arrasando con todo y tú que me estás viendo probablemente lo uses como psicólogo personal. No os culpo. Todos podemos sentirnos solos alguna vez, pero la IA lo va a cambiar todo y necesitas los conocimientos necesarios para aprovechar todo lo que te ofrece. Por eso nace el Máster en IA aplicada y optimización de procesos productivos. Creo que no os tengo que presentar a Visual Factory, todos los conocéis. Ahora han formado la Visual Business School y van a lanzar este nuevo máster con 30 créditos ECTS oficiales. Se trata de una formación 100% online y muy práctica, en la que aprenderás a crear tu propio sistema de trabajo con IA, asistentes, paneles, automatizaciones que trabajen para ti y con profesores de primer nivel de empresas como Microsoft, Google o Cloudflare. Además, está mentorizado por Chema Alonso, una de las figuras más relevantes del mundo IT en España. Su anterior máster, donde soy uno de los profesores, fue todo un éxito. Más de 5.000 alumnos y un 9,25 sobre 10 de satisfacción. Si estáis interesados, apuntaros esta fecha en el calendario. Día 12 de abril a las 7:07 de la tarde, hora española, tendréis acceso al directo de presentación. Si escaneáis el QR que estáis viendo en pantalla o revisáis los links que tenéis en la descripción o el comentario fijado, podréis reservar vuestra plaza. No os perdáis esta oportunidad y ahora sí, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Antes de que llegaran los españoles, el Tahuantinsuyo, el imperio inca, era uno de los sistemas económicos más sofisticados del mundo precolombino, pero sofisticado de una forma bastante específica. No había mercados, no había moneda, no había precios. Lo que había era un sistema de redistribución estatal que funcionaba a través de algo que los incas llamaban la mita, trabajo obligatorio que las comunidades debían al Estado a cambio de protección, almacenes de comida y acceso a distintos pisos ecológicos de la cordillera. El sistema funcionaba mientras la administración estatal funcionaba. Cuando Huáscar y Atahualpa se encarzaron en una guerra civil en 1532, el mecanismo de coordinación colapsó. Cuando Pizarro llegó con 168 hombres y capturó a Atahualpa en Cajamarca, encontró un imperio en descomposición interna. Lo que vino después fue uno de los mayores shocks demográficos de la historia. La población indígena del virreinato del Perú pasó de aproximadamente 9 millones de habitantes en 1520 a 600.000 en 1620, una contracción del 93% en un siglo, no principalmente por la guerra, sino por las epidemias. Las viruelas, el tifus y el sarampión devastaron poblaciones que no tenían ninguna inmunidad frente a estas enfermedades, algo de lo que ya os hemos hablado en otros vídeos de este canal. Sobre este colapso demográfico, la corona española construiría el sistema que definiría la economía peruana durante los 3 siglos que quedaban. En 1573, el virrey Francisco de Toledo instituyó la mita toledana. ¿En qué consistía? Una séptima parte de la población masculina adulta de 16 provincias tenía que trabajar en las minas de Potosí y Huancavelica. Lo siento, pero es que no puedo pronunciar los nombres peruanos. Huancavelica. Durante 4 meses al año, sin salario de mercado, sin posibilidad de negarse.
Los resultados económicos evidentemente fueron brutales. Potosí produjo durante el siglo XVII el equivalente a más de la mitad de toda la plata que circulaba en el mundo, y esa plata salió de América hacia Europa y Asia sin dejar nada en el país de origen. No financió la creación de proveedores locales, no acumuló capital humano en la región, no construyó infraestructura que conectara la economía minera con una economía agrícola más diversificada. La plata salía por el puerto del Callao y llegaba a Sevilla. El virreinato solo se quedaba con el agujero en la montaña. Hay un estudio de la economista Melissa Dale, publicado en 2010, que midió el efecto de la mitad colonial sobre el consumo per cápita de los municipios que estuvieron bajo su jurisdicción, y encontró que esos municipios tienen hoy, 4 siglos después, un consumo per cápita entre un 25 y un 32% inferior al de los municipios que estuvieron exentos. Es decir, las consecuencias de la mitad toledana de 1573 siguen siendo visibles en las estadísticas de pobreza del Perú del 2026. Esto es lo que los economistas llaman la path dependence, y es el dato más perturbador de toda la historia económica peruana. El patrón quedó establecido desde el principio: extraer la riqueza del subsuelo, sacarla del país y dejar el territorio igual que estaba, con la diferencia de que ahora había un agujero enorme donde antes había una montaña. La independencia política del Perú en 1824 no alteró la estructura de ingresos del Estado. El virreinato financiaba sus gastos con la renta minera y los tributos indígenas. La República los financió con la aduana, el acreedor cambió de nombre, la corona española pasó a la City de Londres, pero la dependencia de una fuente de ingresos externa y volátil permaneció intacta. Y entonces llegó el guano. El vídeo se va a poner un poco extraño ahora. Las islas Chincha, frente a la costa de Ica, acumulaban siglos de excremento de aves marinas en un clima tan seco que el material nunca se había descompuesto. Ese fertilizante resultó ser exactamente lo que la agricultura europea del siglo XIX necesitaba para alimentar a una población que crecía más rápido de lo que la capacidad de sus suelos permitía. El Perú tenía el monopolio natural de un insumo que además tenía lo que los economistas llamamos como demanda inelástica, es decir, no importa el precio, la demanda sigue siendo la misma. Y entre 1840 y 1879 lo explotó hasta el último gramo. En el pico de los años 60, los ingresos del guano representaban más del 70% del presupuesto del Estado peruano. 70%. Un solo producto en un grupo de islotes frente a la costa financiaba casi todo el aparato del Estado. Estaban generando riqueza vendiendo mierda de pájaro. Pero bromas aparte. Y lo que el Estado hizo con ese dinero es exactamente lo que habría predicho cualquier economista que hubiese estudiado Potosí. Lo gastó en deuda, en consumo santuario de la élite limeña y en ferrocarriles que conectaban las minas con los puertos, pero no conectaban las regiones productivas entre sí. No financió industria, no acumuló capital humano, no diversificó la economía, y cuando el guano se agotó, el Estado se encontró exactamente donde estaba antes, solo que ahora con una deuda enorme y sin el activo que lo respaldaba. Todo este paréntesis, donde se aprovechaban de los restos dejados por los pájaros, hicieron que el país no crease ninguna otra fuente de riqueza alternativa. El Perú del guano importaba más barato de lo que podía producir, imposibilitando cualquier posible desarrollo de industria local. Y lo que no destruyó la apreciación cambiaria, lo destruyó la Guerra del Pacífico. En 1879, Bolivia, Perú y Chile entraron en guerra por el control de los yacimientos de salitre del desierto de Atacama. 3 estados fiscalmente frágiles peleando por la siguiente renta de recursos naturales. Chile ganó y el Perú perdió la provincia de Tarapacá de forma permanente, que contenía los depósitos de salitre más valiosos del mundo. La renta fiscal que habría sucedido al guano pasó a financiar al Estado chileno durante la década siguiente, y aún faltaba el golpe de gracia. El contrato Graz de 1889 cerró el ciclo con una imagen que resume perfectamente la lógica del periodo. El Perú debía 51 millones de libras esterlinas a sus acreedores. La forma de saldar esa deuda fue entregar la totalidad
de los ferrocarriles nacionales por 66 años, la libre navegación del lago Titicaca y 33 millones de toneladas de guano residual. El país hipotecó su infraestructura para pagar la deuda que había contraído gastando la renta de un recurso que ya no existía. Es decir, Potosí no dejó nada, el guano no dejó nada y el siguiente ciclo estaba a punto de empezar. El siglo XX peruano es la historia de 3 intentos de romper ese patrón, y los 3 fracasaron de formas distintas pero por razones parecidas. El primero fue la industrialización por sustitución de importaciones, el ISI, que llegó a Perú en los años 50 siguiendo la teoría de la CEPAL. La idea era, bueno, lo que todos ya sabemos, proteger a la industria nacional con aranceles altos sobre los bienes de consumo importados, para que así las fábricas peruanas puedan desarrollarse sin competencia extranjera. Tenía su lógica, el problema fue la ejecución. Los aranceles protegían los bienes finales, pero los insumos industriales entraban sin arancel, porque las fábricas necesitaban comprarlos baratos para producir. El resultado fue que la industria peruana nunca tuvo incentivos para desarrollar proveedores locales. Importaba los insumos de fuera, los ensamblaba dentro y vendía el producto final protegido por el arancel. Y para comprar esos insumos importados necesitaba dólares, y los dólares venían de la minería. La industria, creada para reducir la dependencia de las exportaciones mineras, dependía de las exportaciones mineras para sobrevivir. La trampa era circular y no tenía ningún mecanismo de salida. El segundo intento fue el velasquismo. En 1968, el general Juan Velasco Alvarado dio un golpe de estado con un programa de transformación social radical. La reforma agraria de 1969 expropió 9 millones de hectáreas y las transfirió a cooperativas de trabajadores. La lógica política era comprensible, eliminar la oligarquía terrateniente como clase. El resultado económico, pues a ver, fue un desastre. El problema de base es que las cooperativas tenían incentivos para repartir las ganancias de corto plazo en lugar de reinvertirlas. Y esto se confirma con los datos de inversión de las cooperativas. Cayeron del 18% al 4% entre 1970 y 1978. La productividad agrícola cayó un 18%. La reforma agraria resolvió un problema político, pero creó un problema económico que ningún gobernador posterior logró revertir. Y cuando las cooperativas se parcelaron en los años 80 y 90, el resultado fue minifundios de subsistencia sin acceso a crédito, ni asistencia técnica, ni mercados de exportación. La concentración de 1969 se reemplazó por la fragmentación en 1990 y ninguna de las dos resolvió el problema de la productividad. El tercer intento fue el Plan Inti de Alan García en 1985. El gobierno congeló precios, fijó el tipo de cambio y limitó el servicio de la deuda al 10% de las exportaciones. En los primeros 18 meses, el plan parecía funcionar a la perfección. El PIB creció en un 9,2% en 1986. Ahora bien, la expansión era puramente inflacionaria porque no había inversión en capacidad productiva. Cuando se agotó la capacidad ociosa existente, es decir, cuando ya se estaba usando todos los recursos de la economía, la emisión monetaria no creó crecimiento real, sino inflación. En 1990, la tasa de inflación anual fue de un 7.481%. El PIB per cápita retrocedió a niveles de 1960, el salario real cayó a menos de la mitad de su valor de 1985 y tras ese colapso llegaría el Fujishock de agosto de 1990, el cual detuvo la hemorragia. El precio de los combustibles se multiplicó por 30 en una semana, pero la inflación cayó. Y lo más importante, la autonomía constitucional del Banco Central de Reserva, consagrada en la Constitución de 1993, cortó de raíz el mecanismo que había convertido los déficits fiscales en hiperinflación. La estabilización fue real y meritoria. De esto ya hablamos en otros vídeos. Ahora bien, el Perú salió de la hiperinflación con precios estables, pero con exactamente la misma estructura productiva que tenía antes de la crisis. Entre 2001 y 2012, el PIB peruano creció en una tasa media de un 6,5% anual.
Los titulares hablaban del milagro económico peruano y los números eran reales. Lo que los titulares no decían es de dónde venía ese crecimiento. El precio del cobre pasó de $0,71 por libra en 2001 a 3,61 en el año 2011, un aumento de un 400%. Estudios del propio Banco Central de Reserva estimaron que cerca del 60% del crecimiento de ese periodo fue acumulación de capital concentrada en minería, el 30% fue expansión de la fuerza laboral y solo el 10% fue ganancia de productividad. El milagro peruano fue en gran medida un fenómeno de acumulación extensiva. Cuando el precio del cobre cayó, pues el milagro se terminó. La productividad total de los factores lleva negativa o estancada desde el año 2013. Y aquí es donde aparece la paradoja de este vídeo. Bueno, de la economía de Perú. El Banco Central de Reserva de Perú ha mantenido la inflación dentro del rango de 1% y 3% de forma casi ininterrumpida desde el año 2002. Es una de las instituciones más competentes de América Latina. En medio del caos político de los últimos 10 años, con 6 presidentes y un congreso que cambió de presidentes como quien cambia de canal, el Banco Central de Perú mantuvo la estabilidad monetaria con una consistencia que muchos países envidiarían. ¿Y por qué funciona? Ya sabéis la respuesta, porque la Constitución de 1993 le dio independencia real y le prohibió financiar al Estado. El mecanismo que convirtió los déficits de García en hiperinflación quedó cortado de forma constitucional, y esa norma ha sobrevivido a todos los presidentes porque ninguno ha tenido la mayoría parlamentaria necesaria para cambiarla. ¿Cuál es el problema? Que la estabilidad monetaria no construye carreteras, no forma ingenieros, no reduce la informalidad del 72%, la brecha de infraestructura del Perú asciende a 363.000 millones de dólares según estimaciones en el año 2022, más o menos el 160% del PIB. Chile, con una economía del tamaño comparable, en los años 90 cerró parte de esa brecha con un sistema de concesiones privadas que funcionó porque había instituciones capaces de diseñar los contratos, supervisar su ejecución y resolver las disputas sin que cada cambio de gobierno reiniciara el proceso. El Perú tiene una ley de asociaciones público-privada desde el año 2008, pero bueno, funciona un poco regular. La línea 2 del Metro de Lima, adjudicada en 2014, lleva un avance del 40% 10 años después y ha acumulado más de 2.000 millones de dólares en sobrecostes. La estabilidad del Banco Central es real y es valiosa, pero es el techo de lo que una sola institución competente puede hacer en un estado donde el resto no funciona. No puedes hacer milagros. Perú siempre tuvo el mismo problema, depender del exterior, y hoy, en 2026, es un problema que está bastante lejos de resolverse. En noviembre de 2024, el puerto de Chancay abrió sus puertas al norte de Lima. Primera fase, 1 millón de contenedores anuales, aguas profundas capaces de recibir los barcos más grandes del mundo. La ruta directa a Shanghái tarda 23 días, 10 días menos que la ruta tradicional por el Canal de Panamá. El puerto lo opera COSCO Shipping, la empresa naviera china con el 60% de propiedad. Es el primer puerto de aguas profundas controlado por capital chino en la costa del Pacífico sudamericano. Y aquí es donde está el espejo de 5 siglos. En 1902, la Cerro de Pasco Corporation, empresa estadounidense, construyó el ferrocarril que conectaba las minas de plata y cobre de la Sierra Central con el puerto de Callao. La infraestructura respondía a las necesidades del inversor, sacar el mineral hacia los Estados Unidos. Las ganancias de la refinanciación se contabilizaban en la matriz estadounidense. La recaudación fiscal para Perú era mínima. En 2024, COSCO Shipping construye el puerto que saca cobre, zinc y los productos agrícolas peruanos hacia Shanghái de la forma más eficiente posible. La infraestructura responde solo a las necesidades del inversor. El patrón es idéntico, solo han cambiado los protagonistas. Ahora bien, Chancay puede ser algo diferente. El Perú, por primera vez en su historia, recibe inversiones competitivas de 2 potencias globales, China y Estados Unidos, lo que le da un margen de negociación que no ha tenido desde el siglo XIX. Hay una oportunidad real de usar esta competencia para exigir encadenamientos productivos, transferencia tecnológica, formación de proveedores locales. Falta lo más complicado, que alguien lo lleve a cabo. Potosí no lo logró, el guano no lo logró, el cobre del superciclo no lo logró, y la razón no fue la mala suerte ni mala fe de los inversores extranjeros, fue la incapacidad del Estado peruano de convertir los ingresos
en bienes públicos, de crear instituciones que sobrevivieran a la rotación de los presidentes que las inauguraban y de generar condiciones bajo las cuales la renta de un recurso financia algo más que la extracción del recurso en sí, o del recurso siguiente. El Banco Central de Perú demuestra que eso es posible. Una sola institución diseñada correctamente, con independencia real y mandato claro, puede funcionar durante décadas con independencia de quién gane las elecciones. La cosa es si Perú logrará replicar ese éxito en otras partes de su economía y sobre todo necesita estabilidad política, ya que el Banco Central de Perú suficientes milagros hace ya. ¿Creéis que lo lograrán? ¿Cuánto tardarán en volver a cambiar de presidente? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.